Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Exigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este inicio de semana. Una vez más estamos aquí este lunes en Contacto con la Sagrada Escritura, un programa de Red Católica Monterrey y Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey. Y pues soy Dora Alvarado y otra vez estoy aquí con ustedes para conducir este programa. Me da muchísimo gusto seguir con todos los que nos escuchan, ya sea cuando vienen del trabajo, que nos escuchan en el 1230 de AM o que nos escuchan en YouTube por Radio EVAM. Es nuestro programa de radio de YouTube. Y bueno, y también por las páginas de evam.org, redcm.net o radioformulamonterrey.com y en Spotify, pues después de las repeticiones. Y me da mucho gusto también recibir aquí hoy a Judith Dávila y a Katy Martínez de la Parroquia de la Santísima Trinidad de Apodaca. Muchísimas gracias que están aquí y vienen a terminar, porque hagan de cuenta que nos dan así como las novelas o como las series, de poquito en poquito. Esta es la tercera parte de la profesión de fe católica, del credo, ¿verdad? Así es. No tiene fin esto, la verdad. No. Sí, y entonces, bueno, pues vienen a hablarnos y pues, ¿qué nos pueden decir la introducción de este momento? Pues sí, encantadas, Doris, de estar aquí con Katy, contigo, compartiendo un poquito de lo mucho de nuestra Iglesia Católica, de las riquezas de nuestra Iglesia Católica. Y si bien dices, el tema del credo pues es muy profundo, difícil de haberlo tratado en un solo programa, y bueno, lo hemos estado repartiendo en algunos capítulos, ¿no? Así y es. Bueno, para hacer contexto de lo que estuvimos platicando en los dos programas anteriores, este es el tercero que hablamos sobre el credo. Hablamos acerca de nuestra fe católica, nuestra profesión de fe católica, que es donde se resume todo en lo que nosotros creemos, y la intención de este tema es que nosotros reflexionemos y nos preguntemos si realmente estamos entendiendo lo que decimos cuando profesamos el credo en las misas, si creemos lo que estamos profesando, si conocemos el fundamento bíblico, o sea, para estar bien seguros de que esto no es ningún invento, ¿verdad? Y aparte, si vivimos conforme a lo que profesamos, que eso sería como lo más importante. Y bueno, habíamos tratado ya el tema de las tres grandes partes en las que se divide el credo, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que nos hablan de la Santísima Trinidad. Ya habíamos platicado de Dios Padre, de Dios Hijo en dos capítulos anteriores, y comenzamos a hablar del Espíritu Santo, aún sin terminar exactamente el tema. Y que estas tres partes principales se dividen en 12 artículos de fe, que son que abarcan las principales verdades de fe en las que nosotros creemos, y las hemos estado desglosando para pues poderles compartir también el fundamento bíblico. Así es. Muchísimas gracias por la explicación. Y bueno, pues no sé, ¿vas a decir algo, Katy? Bueno, pues nada más que vamos a tratar de hacer un resumen de las dos partes anteriores que ya se tocó el tema, y sobre todo que se está tratando, como dice Judith, de que nosotros reflexionemos acerca de si creemos realmente lo que profesamos, porque el credo fue producto de un concilio. Recordemos que los concilios son reuniones a las cuales el Papa convoca, ¿verdad?, cuando hay que hacer ciertos ajustes y poner en claro cosas que haya alguna duda, alguna herejía, porque concilio significa caminemos juntos, ¿verdad? Pues ahorita regresamos para que nos platiquen todo eso, y para platicarles que bueno, que ya hay mucha gente aquí escuchándonos en YouTube. No nos tardamos, ahorita regresamos. Estamos nuevamente contigo, en Contacto con la Sagrada Escritura. Ya regresamos, estamos aquí hablando de la profesión de fe católica, una de las partes, vamos a la tercera parte,
y pues estamos aquí con Katy y con Judith hablando de esto, así que bueno, ¿seguimos? Sí, Doris. Bueno, nada más es que, perdón, antes de que continúes, gracias a Pati Lesea que está aquí con nosotros escuchándonos en YouTube, y también a Sucia Lanís, muchísimas gracias, Ofelia, y a toda la gente que nos escucha, muchas gracias. Ay, Ofelia, has de estar muy emocionada porque hoy es el Día de María, Madre de la Iglesia, y tú perteneces a esa parroquia, ¿verdad? Sí, bueno, pues sí. Y bueno, ¿seguimos? Sí, Doris. Bueno, decía, para poner contexto y darle continuidad a este tema, en la primera parte hablamos de Dios Padre Todopoderoso, Creador del credo, y aquí la invitación es a reflexionar en que si estamos conscientes de que toda la naturaleza nos habla de un Dios creador, ¿verdad? Y de todo lo que nosotros vemos y también de lo que no vemos, y si estamos siendo congruentes con ello, y si somos capaces de decir como la Virgen María dijo en la Anunciación, hágase en mí según tu palabra, por esa confianza y esa creencia total en Dios como Dios Padre Creador, ¿verdad? Que esto es en el Evangelio de Lucas 1:38, por si quieren tomar nota, vamos a estar mencionando ahí algunas citas bíblicas, y en el Magníficat también la Virgen María dijo, mi alma proclama la grandeza del Señor, reconociendo a Dios Padre, ¿verdad? Lucas 1:46. Entonces aquí la reflexión es, ¿confiamos en los planes de Dios Padre? ¿O le estamos fallando con algunas supersticiones? ¿Sí? ¿O lo honramos a Dios Padre como tal? De eso estuvimos platicando en el primer programa, y posteriormente en la segunda parte de Dios Hijo, y hablando de Jesucristo, y de estas 12 verdades de fe en las que se divide o subdivide el credo. La primera es Dios Todopoderoso, la segunda es Jesucristo, Hijo único de Dios, ¿verdad? Que ahí lo fundamentamos en el Evangelio entre varias citas, en el Evangelio de Juan 3:16. Y la tercera parte, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, en Lucas 1:35. No son citas únicas, Doris, hay muchas citas que nos hablan de esto, pero digamos estamos seleccionando algunas. La cuarta parte, Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan 19, del 17 al 19, y Lucas 23, del 46 y 53. La quinta parte, Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. De esto nos habla Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículos 18 a 19, y San Pablo nos habla también de ello en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4. La quinta parte, Jesús descendió, la sexta parte, Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Lo encontramos en Marcos, capítulo 16, versículo 19. La séptima, Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42. Y su reino no tendrá fin, en el Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Entonces aquí la reflexión acerca de nuestro Señor Jesucristo es, lo valoramos lo que hizo por nosotros, le damos las gracias, le correspondemos. Podemos nosotros decir gracias, Señor, porque nos alimentas con los bienes espirituales que nos llevan a la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. O sea, son reflexiones en las que nosotros podemos meditar, ¿verdad? Cómo estamos conduciéndonos, a ver si somos congruentes con esto. Y en cuanto al Espíritu Santo, empezamos a tratar el tema en esa segunda parte, y comentábamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y el credo nos dice que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. El Espíritu Santo es un enviado de Dios, ¿verdad? Nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 18 y 26. Nos dice, no los dejaré huérfanos, nos dijo Jesús, ¿verdad? No los voy a dejar huérfanos, enviaré a un paráclito. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos da la vida. Desde el Génesis lo podemos ver. Génesis 2:7 dice, Dios modeló al hombre con arcilla y sopló en su nariz aliento de vida. El Espíritu Santo nos acompaña en todo momento, obra en la iglesia de forma santificadora y se derrama en nosotros a través de los sacramentos. ¿Sí? Y en cuanto a los sacramentos, recordando el bautismo, que es un baño que nos purifica, santifica y justifica, la confirmación, que es donde nos regala sus dones, y la reconciliación, pues es
es buscar el perdón, ¿verdad? Después del bautizo y el regreso al Padre, regreso al estado de gracia. La Eucaristía para recibir el pan de vida, la unción para darnos la fuerza para seguir adelante o prepararse para regreso a la casa de Dios, y el matrimonio y la orden sacerdotal, donde nos da la fuerza para vivir ese apostolado, ¿verdad? Y los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios, ¿sí? Y empezábamos a platicar acerca de las inspiraciones del Espíritu Santo, ¿verdad, maestra Katy? Así es. Nada más un pequeño paréntesis. Es importante que nosotros entendamos que la Sagrada Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, es decir, los hagiógrafos, los escritores sagrados escribieron por medio de él el mensaje que Dios nos quería hacer llegar. Entonces el Espíritu Santo, aparte de todo esto tan hermoso que nos regala, como son los sacramentos, también nos hace llegar la palabra de Dios. Entonces, es la parte también donde nos dice que habló por los profetas, ¿verdad? Que también por medio de ellos hacía llegar mensajes a su pueblo. Así. Entonces ahorita bien llenos todos del Espíritu Santo por el Pentecostés, ¿verdad? Providencialmente lo venimos viviendo. Entonces, bien agradecidos, tenemos que estar siempre por todo lo que Dios nos regala por medio del Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces los dones que recibimos en la confirmación, bueno, en todos los sacramentos se recibe el Espíritu Santo, pero en la confirmación es donde nosotros recibimos la valentía de morir por nuestra fe. Ahí es donde nosotros nos hacemos miles Christi, ahí es donde nosotros somos soldados de Cristo, que ahí es donde es nuestro pequeño Pentecostés, nuestro Pentecostés individual, que es donde nosotros recibimos la fuerza para poder profesar nuestra fe y vivir de esa manera y dar testimonio sobre todo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, los dones que se reciben en la confirmación, pues son sabiduría, que es para preferir los caminos de Dios, el entendimiento, que es para captar cómo nos habla la palabra de Dios, el don de ciencia, que no es ciencias naturales ni ciencias sociales, ¿verdad? Sino que es para poner a Dios en el centro de nuestra vida, para verlo en cada momento, para ver cómo providencialmente nos ayuda en cualquier instante de nuestra vida. El don de consejo, para aconsejar a otros con criterios de fe, y también muchas veces para hacer las correcciones fraternas, ¿verdad? Que uh-huh. tanta falta hacen a veces. El don de fortaleza, que necesitamos tanto para no flaquear ante la adversidad y perseverar en nuestros buenos propósitos. El don de piedad, para amar las cosas de Dios. Y el don de temor de Dios, que no es precisamente temerle a Dios, ¿verdad? Sino que lo que tenemos miedo es a ofenderle, a faltarle, a seguir hiriéndolo con nuestro comportamiento, con nuestros pecados. Entonces, en esta tercera parte nos quedamos en que el Espíritu Santo nos inspira y nos damos cuenta de que son de Él porque son inspiraciones que nos dan paz. Cuando nosotros intentamos, por ejemplo, hacer una corrección fraterna, pero lo vamos a hacer con algún sentimiento de coraje o que tenemos algo ahí que nos quita la paz, esa corrección fraterna no viene del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener en cuenta que nos debemos de tomar el momento de discernir realmente de dónde provienen esas inspiraciones para que nosotros podamos hacerlas o no. Porque tenemos que tener bien presente que con el diablo no tenemos que dialogar. La única manera que tenemos de salir bien librados es salir huyendo, porque si nos ponemos a discutir, siempre nos va a ganar. Así es. Y que también cuando nosotros hacemos caso a las inspiraciones del Espíritu Santo, si no hacemos caso, más bien andamos inquietos. Entonces, pues hay que ser dóciles. Muchas veces dicen, no siento a Dios. No, sí lo sentimos, pero no estamos escuchando nuestro corazón. Estamos llenos de ruido. Entonces hay que estar en paz para poderlo escuchar y para poder encontrar esas o notar esas inspiraciones y llevarlas a cabo, porque si es del Espíritu Santo es porque Dios quiere algo de nosotros y hay que aventarnos. Él nos va a ayudar a salir adelante de la empresa. Por supuesto, sí. Y no buscar sentir bonito, ¿verdad? El sentimiento no es el que nos debe de llevar a Dios. Así es.
Oigan, muchachos, les quiero comunicar a toda la gente que nos está escuchando que no se escucha en YouTube en Radio EVAM, nada más se oye el programa ahorita en Radio Fórmula Monterrey en el 12:30 de AM, o en evam.org o en radioformulamonterrey.com para las personas que nos están escuchando. Hubo un detallito ahí en Escuela Bíblica y no se puede oír. Pero la grabación va a estar a partir de mañana para que escuchen toda la grabación completa. Y bueno, pues nos vamos a un corte, ahorita regresamos, no nos tardamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Bueno, pues ya regresamos y estamos aquí de nuevo hablando de el credo y estamos en la parte de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ay, que ayer fue la fiesta de Pentecostés. Sí, ¿verdad? Justo la fiesta de Pentecostés de ayer, que es cuando el Espíritu Santo se derrama en gracias y bendiciones, ¿verdad? El Consolador. Así es, el Consolador. Nuestro abogado. Nuestro abogado. Uh-huh. Y platicando de las inspiraciones, Doris, del Espíritu Santo, Santa Faustina Kowalska escribió en su diario, oh Jesús mío, qué fácil es santificarse. Decía, solamente hace falta un poquito de buena voluntad. Y si Jesús descubre ese mínimo de buena voluntad en el alma, se apresura a darse a ella. Y nada le detiene, ni las faltas, ni las caídas, absolutamente nada. Jesús tiene prisa por ayudar a esta alma. Y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, en poco tiempo logrará llegar a la más alta santidad que una criatura pueda alcanzar aquí abajo. Dios es muy generoso y no niega a nadie su gracia. Incluso da más de lo que le pedimos. La vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Qué fantástico, ¿verdad? Ay, sí. Y lo que platicábamos, que a veces pensamos que a nosotros se nos ocurren ideas brillantes y en realidad no somos nosotros, es el Espíritu Santo el que nos está dando esas inspiraciones. Esas soluciones. Así es, mágicas que nosotros creemos que viene de nuestra mente maravillosa. Nos da mucha paz también. Oh, sí. Sí, es precisamente lo que comentaba Judith. Si las inspiraciones no nos da paz, entonces no provienen del Espíritu Santo, definitivamente. Fíjate que en los movimientos del Espíritu Santo dicen mucho que debemos dejar hablar al Espíritu Santo con nosotros, que nos quedemos en silencio, que silenciemos y aquietemos nuestra alma, nuestro espíritu, para que el Espíritu Santo pueda dialogar con nosotros y nos dé esa paz. Diario. Porque Dios nos habla todo el tiempo, ¿verdad? Pero nosotros no lo escuchamos. No. Traemos tanto ruido y tanta cosa en la cabeza que no escuchamos realmente lo que nos quiere decir. Por eso es tan importante la paz. La paz, exactamente. Maestra, ¿nos quiere platicar del padre Jacques Philippe? Claro que sí. Él tiene un libro que se titula Cómo beneficiarnos de las inspiraciones del Espíritu Santo, y ahí nos regala varias recomendaciones. Entre ellas, pues nos invita a practicar la alabanza y la gratitud, que siempre salimos tan llenos de gozos después de la hora santa, ¿verdad? Después de la vigilia pascual, de la vigilia de Pentecostés, de siempre que tenemos nosotros interacción con el Santísimo, cómo nos llena, ¿verdad? Y vamos y le regalamos todas nuestras cosas para poder seguir adelante. También nos invita a que deseemos cosas y que se las pidamos. Nuestro Señor también nos dice, ¿verdad? Pídanme como si ya se los hubiera dado. Y Él nos invita constantemente y nos regala esa herramienta fantástica de la oración que tiene tantísimo poder. También el Padre nos invita a estar decididos a no negar a Dios cosa alguna, que eso pues es la santidad. Y que es lo que nos cuesta tanto trabajo, ¿verdad? Porque a veces somos incapaces de dejar de hacer algo que nosotros ya habíamos planeado porque pensamos que es una mejor idea la nuestra que la de Dios. Uh-huh. Entonces, también nos invita a vivir una obediencia filial y confiada,
a vivir el abandono, a vivir el desprendimiento, el silencio y la paz, que es lo que estábamos comentando, y perseverar fielmente en la oración, que también es lo que decimos, ¿verdad? Que tenemos que echar mano de todas las herramientas que nuestro Señor Él mismo nos enseñó cómo orar. Y que tenemos que examinar los movimientos de nuestro corazón, que es el discernimiento, ¿verdad? Necesitamos ver de dónde provienen esas inspiraciones para saber a dónde vamos a ir a dar. Y pues obviamente nos pide que abramos el corazón a un director espiritual, lo cual pues sería lo ideal, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tuviéramos una dirección espiritual, pero bueno, desgraciadamente cada vez hay menos sacerdotes, ¿verdad? Y que no tienen la disposición a veces de acompañar un alma con tanta frecuencia como a uno le gustaría. Por eso hay que pedir muchas vocaciones, muchos sacerdotes. Pero nos estaba comentando, maestra, ahorita que también veníamos en camino de una opción a esto podría ser confesarnos con el mismo sacerdote frecuentemente, ¿verdad? Sí, de hecho dicen que es lo ideal que nosotros tengamos un confesor que sea el mismo, porque de esa manera el mismo confesor se va a dar cuenta de nuestro pecado recurrente y nos va a dar las herramientas para nosotros poder salir de ese círculo vicioso, ¿verdad? Que siempre vamos y nos confesamos de lo mismo y a los poquitos días regresamos igual. Entonces, cuando el sacerdote ya se da cuenta de que nosotros estamos ahí atascados, es cuando nos va a empezar a guiar para poder vencer todos esos obstáculos que nos van a desviar de nuestro verdadero camino, que es la santidad. Así es. Y bueno, más recomendaciones sobre las inspiraciones del Espíritu Santo. San José María Escrivá de Balaguer decía por allá de 1969 en una homilía, que luego sus homilías se publicaron en un libro que se llama Es Cristo que pasa, donde decía que el Espíritu Santo es un gran desconocido. ¿Sí? Así es. Y que al igual que muchos sacerdotes, pues él hace alusión a la secuencia de Pentecostés que precisamente ayer la estábamos recordando y viendo. Y tú nos mandaste, Doris, por la oración. Es que a mí me encanta todo lo del Espíritu Santo, sí. ¿Verdad? Esta secuencia tan bonita dice que es el himno más antiguo del Espíritu Santo, que nos recuerda la primera venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, y esto es narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Sí, y está la secuencia estaba ayer en las hojitas dominicales. También en las hojitas dominicales. En muchas parroquias se dijo después del Evangelio. Así es. Sí, o después de una de las lecturas. No, la segunda lectura. De la segunda lectura. Sí. El Espíritu Santo es huésped de nuestra alma, dice la secuencia, digo así más o menos en resumen, es huésped de nuestra alma, descanso en el trabajo, consuelo en el llanto, que sin su ayuda nada hay en el hombre que sea inocente y valioso, pues Él es el quien lava lo manchado, cura a lo enfermo, quien enciende lo que está frío, quien endereza lo extraviado, quien conduce a los hombres hacia el puerto de la salvación y del gozo eterno, y actúa todo el tiempo en la iglesia. Y fíjate que lo que me gusta mucho de este himno, antes de que pases otra cosa, es que siempre me llamaba la atención cuando yo lo empecé a escuchar y decía yo, ¿por qué dice riega la tierra en sequía? Sana el corazón enfermo, pues porque muchas veces estamos en desierto, que ni nosotros sabemos que estamos en desierto, pero cuando estamos tan apáticos a todo lo que es de Dios y tan alejados y tan bueno, que lo que pasa está bien, y aparte, no, era misa que flojera, no, un curso también, ni rezar, ni nada. Y entonces resulta que es ese huésped del alma el que riega la tierra en sequía, riega nuestro desierto, pero pues hay que pedírselo. Exacto, hay que pedirlo. Hay que dejarlo actuar, ¿verdad? Así es. Sí. Y San José María nos recomendaba docilidad en la actuación al Espíritu Santo, humildad para aceptar nuestros errores y dejarnos transformar. En una de sus charlas dijo que en nuestra vida ordinaria, este pensamiento me gusta mucho, anda por ahí en YouTube, dura unos segunditos, dice, en nuestra vida ordinaria, ¿cómo tratamos al Espíritu Santo? Sí. Dice, luego de la comunión, el estómago hace su proceso natural, y desaparecen las especies sacramentales. Queda la presencia de Jesucristo,
y la presencia de Jesucristo también, pero nos queda el Espíritu Santo actuando y con él el Padre y el Hijo, porque es un solo Dios y como Espíritu Santo actúa en las almas de los cristianos y somos tabernáculo de Dios. Entonces hay que meterse dentro de sí mismo muchas veces al día y preguntarse: Señor, ¿cómo puedo hacer para ser más agradable a tus ojos? Porque siento esta inclinación o siento esta otra inclinación. Y que lejos de asustarnos, debemos estar conscientes y que aceptemos que todos cometemos errores. Y tenemos nuestras miserias y que de esta manera, no siendo soberbios, podemos tener un poquito más humildad y así podemos acceder más hacia el Espíritu Santo. Eso es en cuanto a la docilidad, y que también nos recomienda tener una fe plena y completa en el Espíritu Santo. No una creencia vaga de su presencia en el mundo, sino una aceptación agradecida de todos sus signos y realidades en los que especialmente ha vinculado su fuerza, que es decir, los sacramentos, que son los signos visibles que nosotros tenemos, ¿verdad? Para visibles vivir. Y tangibles. Así es, para poder vivir al Espíritu Santo. Y también no olvidemos de las comuniones espirituales. Ay, sí, tan importante que es eso. Que debemos de echar mano de esa bendición que tenemos, que en cualquier momento del día que nosotros nos recojamos y que le pidamos al Espíritu Santo, podemos recibir la Sagrada Comunión de manera espiritual y que es de mucho beneficio para nuestra alma. Así es. Y bueno, yo creo que casi todo el mundo conocemos la plegaria del Espíritu Santo, esa que dice: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Bueno, esa plegaria, así empieza esa oración que muchos conocemos, y dice: Dios ha instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo. Dice que nos conceda, que nosotros le pedimos que nos conceda y que sintamos rectamente ese mismo espíritu para usar de su consuelo. Dice: en ella se resaltan las palabras llena y la palabra enciende, y en la fiesta de Pentecostés nos recuerda que Dios llena y enciende con su presencia y amor toda realidad. Qué hermoso. Bueno, con esto nos quedamos, ahorita regresamos. Por favor, a quienes nos estén escuchando, no se vayan, no nos tardamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos. Bueno, pues ya regresamos a nuestro último segmento. Estamos hablando del credo y estamos hablando de la parte donde habla del Espíritu Santo. Está aquí Judith y Katy diciéndonos tantas cosas del Espíritu Santo y luego de la comunión y demás, que bueno, no, yo creo que este tema del credo da para unos 2 años más, ¿verdad? Sí. Sí, por supuesto. Nada más hacer el comentario del ayuno eucarístico, ¿verdad? Que la Santa Madre Iglesia nos pide que nosotros recibamos la Sagrada Comunión de menos con 1 hora de ayuno. Por eso antes, ¿se acuerdan? Las misas temprano, eran muy temprano, porque eso se trataba que llegara la gente, que fuera el primer alimento que se recibía en el día. Y una vez recibido, también antes de ingerir cualquier alimento, tenemos que dejar pasar al menos otra hora. Uh-huh. Antes de volver a comer, que antes eran 2 horas, pero ahora sí. Así es, ahora se ha reducido a la mitad. Fíjate que mucha gente no lo sabe y luego vas corriendo. No, es que ya voy a misa, pues sí, pero ya almorzaste. No, es 1 hora antes. Uh-huh. Y mucha gente lo toma como que, bueno, acabo de almorzar y voy a la misa y pues a la hora de la comunión ya es 1 hora de misa. No. Muchas misas no son de 1 hora y aparte no te cumple la hora. Así es, bueno. Tenemos que ser muy cuidadosos con esos detalles porque nada menos que vamos a recibir a Jesús, ¿verdad? Y nada después, porque también lo tenemos ahí todavía, las especies se diluyen, pero ahí está Jesús. Así es. Bueno, y hablando de los profetas del Espíritu Santo, que habló por los profetas, que también dice así nuestro credo, el Espíritu Santo inspiró a los profetas elegidos por Dios para comunicar su palabra. Hoy se sigue comunicando con nosotros. Requiere que haya alguien que vaya en su nombre a darlo a conocer a los demás, ¿verdad? Que también pues es parte de lo que a nosotros nos corresponde compartir,
¿verdad? La doctrina, el conocimiento también nos corresponde a nosotros. Dice, por ello, por el bautismo recibimos la dignidad de profetas. Eso es lo que nos avala, claro, para poder hablar de Dios, ¿verdad? Sacerdotes, profetas y reyes. Y reyes, así es. Y esto implica, pues, le digo, de ir a hablar en nombre de Dios, anunciar la buena nueva a nuestros hermanos. Entonces, si pensamos que cómo nosotros nos vamos a atrever a hablar de Dios si no nos sentimos capaces, si no nos sentimos suficientemente preparados, pues hay que recordar que Dios siempre nos va a capacitar para poder cumplir lo que nos pide. O sea, ¿sí? Hay que acordarse de Moisés, que estaban hablando el tema pasado, ¿verdad? Precisamente, que decía Moisés, pues yo no puedo. No, yo soy tartamudo, ¿cómo voy a poder con todo esto? Siempre, pero Dios prepara a los que Él elige para que hagan algo. Así para darles una misión. En el libro del Éxodo dice, Moisés dijo al Señor, perdóname, Señor, pero yo nunca he sido una persona elocuente, ni antes ni a partir del momento en que tú me hablaste. Yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. Y el Señor le respondió, ¿quién dio al hombre una boca? ¿Y quién hace al hombre mudo o sordo, capaz de ver o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, yo te asistiré siempre que hables y te indicaré lo que debes de decir. Entonces siempre es la primera excusa que ponemos, es que yo no estoy tan preparada, es que yo no tengo, a ver. Cuando hablas en nombre de Dios, todo se diluye. Sí, fluye. Claro, dejarnos llevar, ¿verdad? Sí, dejar actuar el Espíritu Santo. Sí, porque Él va guiándonos y entonces nos guía y ya sale todo tan fácil. Así es. Entonces la reflexión acerca del Espíritu Santo es, nosotros vivimos los sacramentos y creemos en lo que Dios hace por nosotros a través de los sacramentos, y si somos templo del Espíritu Santo, cuidamos y respetamos nuestro cuerpo, le damos una dimensión sobrenatural a todo lo que hacemos o lo que nosotros realizamos, o nos dejamos llevar por nuestros instintos. Pedimos auxilio, somos dóciles a su actuar. Dice, pues hay que pedir su amor, su consuelo, su fortaleza. Todos los dones. Sí. Y no olvidar que somos templos del Espíritu Santo. Sí, es que eso es muy importante, que somos templos del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué pasa muchas veces? Que como no los vemos, no son tangibles para nosotros el Espíritu Santo, Dios Padre, o sea, no estamos con Él, ¿verdad? No tenemos claro de que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Sí, ese es el gran reto, ¿verdad? Y la parte que tenemos dentro de nosotros, que es el alma, esa es la parte divina, es decir, la parte que se nos participa para nosotros poder llegar a contemplar el rostro de Dios. Que la va a recoger el Señor. Por supuesto, porque es de Él, ¿verdad? Así es. Ayer nos platicaba en la homilía el sacerdote de que un padre le preguntaba, un papá le decía a su hija, bueno, pues tienes este celular, quieres comprar esta carcasa para cuidarlo y todo, ¿por qué? Porque tu celular es muy importante, claro, para ti, es algo muy valioso. Dice, bueno, entonces si eso lo estás protegiendo, ¿por qué no te proteges tú también? Claro, no sabemos la dignidad que recibimos desde el bautismo, somos nada menos que hijos de Dios. Exacto. Y por eso debemos de actuar y de vivir de esa manera. Pero así se nos olvida, nos devaluamos mucho. Como dice, nos gusta tomar agua de los charcos, ¿verdad? Qué duro. Qué fuerte se oyó eso. Sí, se oyó muy fuerte. Bueno, y entonces el Espíritu Santo actúa en la iglesia, que es otro de los puntos en los que se dividen estas 12 partes de la fe, estas verdades de fe del credo. Pues aquí reflexionemos acerca de nuestra iglesia, que como decíamos desde el primer programa, en el credo decimos, la iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero con coma, no seguido. Sí, es sí. una, santa, católica y apostólica. No, y los niños no dicen bien padre. Exactamente. La iglesia católica es fundada por Cristo nuestro Señor, para llevar la salvación a todos los hombres, y en ella es donde el Espíritu Santo derrama sus dones a través de los sacramentos. ¿Dónde vamos a recibir los sacramentos? En la iglesia. ¿A través de quién?
de los sacerdotes. Entonces tenemos que seguir pidiendo por vocaciones sacerdotales, porque sin ellos, ¿cómo vamos a recibir los sacramentos? ¿Y dónde más si no cuidamos nuestras iglesias, verdad? ¿Sí? Y estar bien al pendiente de nuestros sacerdotes en nuestras comunidades, de ver todas sus necesidades y de pedir mucho por ellos. Mucha oración por ellos. Entonces dice el credo, creo en la iglesia que es una, nos dice Mateo en el capítulo 16, versículo 18, dice, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Pues ahí le está dando el primado a Pedro, ¿verdad? Quien va a ser nuestra cabeza de la iglesia, y que pues por sucesión apostólica es ahora nuestro Papa Francisco, ¿verdad? En el Evangelio de Juan 17:21 y también en 10:14 y en la carta a los Efesios también 4, del 4 al 5 nos dice, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Una misma iglesia. Así es. Sí, físicamente estamos en diferentes lugares, pero la misa es la misma en todas partes del mundo. Aquí es una sola misa en el mundo. Sí, es cuando igual. dice cuántas misas se celebran, no, la misa que se celebra son 300, son 500 a la misma hora, ¿verdad? Pero es una sola misa. Ajá. Es un portal que se abre en el tiempo. Exactamente, y todas las misas son la misma y en el mismo momento. Y estamos participando de la misa eterna que está en el cielo. Así es. Sí, y también nos habla que la iglesia es santa, dice, la fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa, nos dice en la carta a los Efesios San Pablo, dice, en efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama el solo santo, amó a su iglesia como su esposa. Efesios 5:25. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La iglesia es pues el pueblo santo de Dios, nos dice Pedro en su primera carta, y sus miembros son llamados santos. Bueno, nosotros aspiramos a esa santidad. La iglesia es santa y nosotros estamos en ese camino, por eso estamos ahí, porque estamos buscando esa santidad. Somos la iglesia militante, ¿verdad? Ajá. Estamos luchando. Porque está luego también la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Así es. Uh-huh. Y la iglesia es católica. El Evangelio de Mateo 28:19 dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. O sea, católico significa universal, ¿verdad? Y es apostólica. El Evangelio de Marcos 3:14 y 15 dice, y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. O sea, el Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura. O sea, en esos 3 años de enseñanza, ¿verdad? Del maestro, fue también cómo iba a ser la iglesia después de que él partiera, porque pues él no iba a estar aquí para siempre. Entonces dejó instruidos a los apóstoles cómo quería que fuera su iglesia. Que es hasta el último momento, ¿verdad? Esa jerarquía es la que todavía es la que nosotros, por eso decimos que es la iglesia la que Cristo fundó. Exactamente. Y dice, esa estructura permanecerá hasta la plena consumación del reino, que es lo que nos comenta, maestra, y ante todo está la elección de los 12 con Pedro como su cabeza, porque representa a las 12 tribus de Israel. Entonces, pues, aquí incluso San Pablo, que no fue de los 12 apóstoles, pues reconoció en Pedro pues su primado, ¿verdad? Claro. Y ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Los 12 y los otros discípulos que, bueno, ya fueron otras nuevas generaciones, pues también provienen de ellos mismos por sucesión apostólica, participan en esa misión de Cristo con su poder y también en su suerte, o sea, no nada más en las buenas, sino también en las malas. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia, dice San Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué podemos nosotros reflexionar sobre que nuestra iglesia es una? Cristo quiso una iglesia, no muchas iglesias. Una misma fe, no muchas creencias. Una misma creencia, una misma fe. Entonces estamos conscientes de que Jesús nos dejó una única iglesia universal.
buscando una unidad de fe, de creencias, de comunión, de sucesión apostólica, con un vicario a la cabeza. Y ese vicario que también es humano como nosotros y que tenemos que pedir por él. Pedro no era perfecto, sin embargo, Dios lo eligió como la cabeza, ¿sí? Porque quería ese orden para su iglesia, precisamente, ¿sí? Y eso es lo que le da la legitimidad al Papa. Y es el único lugar en la iglesia donde nosotros podemos recibir los sacramentos. Entonces, pues hay que reflexionar sobre esta parte. Eso es muy importante porque fíjate, yo un día le pregunté a mi asesora espiritual de ahí de la parroquia, dije, si él quería tanto a Juan y Juan era tan perfecto y Juan tan espiritual y tan elevado, ¿por qué él no es la cabeza de nosotros? Dijo, pues precisamente por eso, porque no nos hubiera perdonado ningún pecado. Pedro es igual que nosotros, es demente, terco, visceral, humano, y entonces nos iba a poder comprender mejor. Por eso se quedó Pedro. Pero como todos, con nuestros defectos, nuestras virtudes, y las virtudes de Pablo era lo que también Dios, como decimos, lo utiliza para su reina y lo pone al servicio de Dios. Y nos va perfeccionando. Es que se vale de todo lo bueno de todos, de toda la gente que hay en el mundo y toda la gente que ha pasado y toda la gente que estuvo con él y todo. Se vale de lo mejor de cada uno para ayudar a otros, para ponerlo al servicio de los demás. Por eso esa es la palabra, ¿verdad? Lo importante es que nosotros estemos conscientes que nosotros podemos poner al servicio de mi Señor todo lo que nosotros hacemos en el día, desde que abrimos los ojos, para que Él se valga de eso para hacer maravillas, ¿verdad? No minimizarnos, porque a veces decimos, bueno, ¿yo qué puedo ofrecer? A ver, a mí me gusta mucho recordar a San Martín de Porres. O sea, cómo nos enseñó sobre Dios. Y él estaba barriendo nada más. Sí. Sí. Era un donado en su convento. Se supone que no era nada, entre comillas, no era nada. Y todo lo que nos dejó era el que barría. Así es. Sí. Entonces, a veces esos pequeños actos los minimizamos porque tal vez nos gustaría estar al frente. Eso es un error, ¿verdad? También Escrivá de Balaguer nos ayudó mucho porque nos enseñó que en el trabajo doméstico, en la casa, en el trabajo ordinario, te santificabas y ayudabas a los demás. Así es, santidad en la vida ordinaria, pues Conchita Armida. Sí, Santa Teresita de Lisieux. Sí, nunca salió del convento. Jamás salió. Y sin embargo, cosas tan sublimes que nos comparte de su alma, ¿verdad? Dicen que hay personas que quieren ir a ver la celda donde ella vivía para ver de dónde ella podía ver para el exterior. Y pues un cuartito, ¿verdad? Nada que ver. Y sin embargo, ella tenía los ojos del alma. Así es. Hay mucho que nosotros podemos hacer y lograr, ¿verdad? Nada más con esa disposición de lo que nosotros creamos que es poquito, Dios lo va a hacer grande. Claro, ¿sí? Y si lo hacemos con amor, entonces le estamos dando un super valor, ¿verdad? Que nuestro Señor es de lo que se va a valer para poder sacar adelante, inclusive para sacar almas del purgatorio. Eso es muy importante. La siguiente vez que vengan lo vemos, ¿verdad? Sí. El otro mes. Y bueno, ¿con qué nos vamos? Porque pues ya queda un minuto para irnos. Bueno. Unos 2 minutos. Pues nos quedamos con esta parte del Espíritu Santo, que no desaprovechemos la ocasión de renovar nuestro bautismo en la vigilia pascual, ¿verdad? Que muchas veces ya el sábado ya no participamos, ¿verdad? Porque ya el otro día es domingo, nos estamos perdiendo de mucho. Es donde podemos renovar nuestro bautismo y que el Espíritu Santo es el que ejerce la obra santificadora en la iglesia. Entonces debemos de tenerlo siempre bien consciente, así como pedimos al Padre, al Hijo, pues pedir las inspiraciones del Espíritu Santo. Sí. Frecuentar los sacramentos, claro. Pero es muy importante porque el Espíritu Santo es el que nos inspira a todo lo de Dios, a todo. Así es. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias que estuvieron aquí. Una disculpa a la gente que nos escuchó y luego ya no se oía. Pero bueno, ya para mañana estamos en YouTube, en esta emisión del credo, que fue muy importante hablar del Espíritu Santo y hablar de un poco de la iglesia, ¿verdad? Y nos escuchamos la siguiente semana. Por favor, recomiéndonos con mucha gente, háganos promoción y que mucha gente nos escuche. Recuerden que en YouTube se queda pues para el momento que lo quieran oír y lo puedan oír. Y si le dan like,
me sería mejor. De verdad, el mismo YouTube lo va recomendando. Sí, y si les faltó escuchar la primera y la segunda parte, búsquenlas, ahí están. Igual se llama el mismo título, creo, entre paréntesis, Profesión de Fe Católica, primera parte, segunda parte y esta que es la tercera. Y bueno, pues de aquí van a seguir eternamente porque tienen mucho más que decir. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana, vienen, ¿verdad? Primero Dios. Bueno, Primero Dios. ¿Qué nos van a hablar la próxima semana? Sobre el bautismo, el perdón de los pecados, la comunión de los santos, la resurrección, la vida eterna. No, hombre, creo que va a acabar todo, pero bueno, luego le vamos a decir que otra vez vuelvan a venir. Pero bueno, nos escuchamos la siguiente semana y nos despedimos diciendo: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Buenas noches. Gracias por habernos permitido compartir contigo la palabra de Dios. Te esperamos en la próxima emisión y recuerda, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Mateo 6:34. Buenas noches.